días. Hola, sí, sonido. Hola, hola, hola. Hola a todos, buenos días. Qué alegría y qué gozo volver a reunirnos para estudiar. Y bueno, me encanta verlos. Sí, me encanta verlos. Eh, a medida que pasa el tiempo, creo que vamos a ver a algunos más. Y ese es nuestro anhelo, ¿no? Que ya llegue el momento donde podamos reunirnos todos y poder seguir estudiando la palabra juntos, teniendo compañerismo. Eh, Henry, bienvenido. Hola. Con tapabocas, uno como que si es o no es. Pero bueno, el día de hoy continuamos con nuestra serie acerca de las doctrinas de Cristo, de la Biblia, doctrinas del cristianismo, y estamos enfocados en la persona de Jesús, o lo que se conoce como cristología. Y vamos a continuar este domingo hablando un poco más de lo que la Biblia dice acerca de la persona de Jesús. Y vamos a estar estudiando acerca de los oficios de Jesucristo y la obra de Jesús. Hace 8 días hablamos de la naturaleza de Jesús, pero vamos a hablar de su obra y de sus oficios y eso qué implica para mi vida. Es importante. Creo que la iglesia cristiana, moderna por así decirlo, aunque se mantiene el título como cristiano, no conoce a Jesús. Sí, uno puede ver que muchos mensajes se han enfocado más en emprendimientos, positivismo, marketing, tú puedes, humanismo dentro de los mismos movimientos de la iglesia, pero se ha dejado a un lado la persona de Jesús, que es el eje central. Y en la medida en que yo conozca a Jesús, su obra, puedo vivir mi vida cristiana. Entonces, de eso vamos a estar hablando el día de hoy y el próximo domingo, si Dios permite, acerca de la persona de Jesús. Entonces oremos y estudiamos. Amado Dios, te damos gracias una vez más. Gracias por permitirnos estar aquí y sobre todo, Dios, porque podemos tener tu palabra, Dios. Podemos venir a tener compañerismo y estudiar juntos, Señor, estos textos, esta doctrina, Padre, que tanto es necesario para nosotros, para tu iglesia, Dios. Y te pedimos que podamos tener discernimiento para conocerte más, conocer a tu Hijo más, para conocer su obra, su persona y cómo podemos relacionarnos con el Dios que nos ha alcanzado. Te pedimos, Señor, si hemos fallado en adentrarnos, en conocer en una relación contigo, Dios, y que nos ayudes a establecer prioridades, tiempos, para pasar tiempo contigo, Padre, y conocerte más, y basado en lo que conocemos y en quién eres tú, en quiénes somos delante de ti, qué quieres de nosotros, podamos vivir nuestras vidas cristianas con gozo, libertad, Señor, y con responsabilidad, Padre de la gloria. Padre, te damos gracias, te pido por cada uno de mis hermanos, Dios, por los que escuchan este estudio también, para que tú los guardes, los bendigas. Te pido por la salud de William Betancourt, Señor, para que le ayudes, le favorezcas en la clínica con los procesos, las autorizaciones, Dios. Por Catalina Conú también, Señor, su salud. Por mis amigos y la iglesia, Señor, ahí en Cartago, cada uno de ellos, Padre, que continúes esa obra que estás haciendo en ellos, en las necesidades de cada uno de ellos. Y de los que estamos aquí, escuchan ese estudio, si hay alguna necesidad física, económica, espiritual, emocional, Señor, si hay alguien que está desfalleciendo en su fe, desanimado, desalentado, Padre, que tú lo levantes de ahí, Señor. Y podamos recordar que tú eres quien merece toda gloria y honra, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Estuvimos hablando hace 8 días acerca de la naturaleza de Jesús y veíamos que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios, es el que viene de la raíz de David y eso es de prioridad para el pueblo de Israel. Y es importante reconocer conocer y reconocer la persona de Jesús, que Él es Dios. Movimientos gnósticos, movimientos religiosos, judaizantes, quieren atacar esta doctrina de la persona de Jesús para poder mezclar sus prácticas y lo que
ha querido Dios, con la libertad en Cristo se vuelve una esclavitud religiosa. Y si no reconocemos, si no entendemos que Jesús es Dios, entonces nuestra fe, nuestra obediencia y todo lo que es nuestra vida se va a ver afectado. La Biblia dice que solo hay un Dios verdadero, y eso nos debe llevar a que si hay un Dios verdadero y creador, toda la creación, toda la humanidad debería acercarse y adorar a ese Dios, pero también muestra una gracia espectacular. Si aceptamos varias deidades, varios diosesitos, cada dios busca adoradores de una forma particular. Moloch quería que las personas le ofrecieran a sus hijos en fuego para acercarse a él. Otros ídolos exigían actos vergonzosos en el aspecto sexual, ¿sí? Afrodita, Diana de Efeso, todo eso. Y si nosotros no conocemos que hay un Dios verdadero, podemos llegar a prácticas terribles que van contra la naturaleza del propio ser humano en esos dioses. Pero si aceptamos que hay un solo Dios y que ese Dios son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues vamos a adorar correctamente y vamos a entender el verdadero propósito de nuestra existencia. Y eso es por medio de Jesús. Pero si no reconocemos la naturaleza de Jesús como Dios, pues el propósito para nuestras vidas no lo vamos a entender, no lo vamos a tener claro y vamos a terminar en cualquier cosa. Hay gente adorando ángeles, la creación y cosas que no sabe, no entiende. Y lo que hace es cada vez estar en una perversidad que ciega sus ojos, su mente, su corazón, y el agobio en su espíritu va a crecer. No hay libertad, hay opresión cada vez más. Pero al reconocer a Jesús como Dios, pues reconozco que yo he sido creado por Él y para Él. Y eso lo explica Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante. Ahora, reconociendo que Jesús es Dios, vamos a hablar de los oficios de Jesús. Y esto es impresionante, porque Jesús, siendo Dios, Él mismo se hace siervo, Él mismo es el sacrificio, Él mismo es el intercesor, el sacerdote, el rey, y es lo que hace de nuestro Dios, del verdadero Dios, no algo llamativo, sino alguien real, al que yo debería acercarme, porque Él es todo, Él es el yo soy. Él no solo está en las buenas y en las malas, Él es el único que salva, porque a veces pensamos de eso en Jesús, el que está conmigo en las buenas y en las malas. Sí, pero Él es el Salvador, o sea, Él es el Redentor, y hay que honrarle y respetarle como tal. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios, para hablar con su pueblo, usó profetas, sacerdotes, reyes, jueces, instrumentos humanos para acercarse al hombre. Y en Jesús, todos esos títulos recaen. Él es el cumplimiento de todos. Él es juez, sacerdote, rey, profeta. Y eso habla de sus oficios. Y lo primero que quiero que hablemos en esta mañana es de Jesús como profeta. La palabra de Dios habla de Jesús como profeta. En Deuteronomio capítulo 18, si usted lo busca ahí, se le hace una promesa a Moisés de que Dios iba a levantar un profeta de su pueblo, pero que no iba a ser igual a todos los demás. Y eso nos va a ayudar mucho para tener una relación con Dios real. Deuteronomio capítulo 18, si lo buscas ahí, mira del verso 15 en adelante. Del verso 15 en adelante. Dios viene exhortando al pueblo de que no se desvíe hacia la idolatría, de que no busque ningún mediador ni se deleite en otras cosas. Pero dice en Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. El pueblo de Israel tenía terror al ver el monte arder y toda esa nube que salía allá, les quería un mediador. Y dice, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, es decir, el hombre no puede acercarse en su corrupción a Dios, necesitan un mediador.
Entonces dice el 18, profeta les levantaré de en medio de ellos, de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo te mandaré. Y eso hace referencia a profetas inmediatos para el pueblo de Israel. Dios iba a enviar profetas, pero es en cumplimiento total en Jesús. En Jesús. Jesús es el profeta. Y si quieres, quiero que me acompañes a Juan 12, ¿sí? Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 12, para que veamos unos textos que nos hablan de que Jesús es el cumplimiento de eso que estaba diciendo ahí. Juan capítulo 12, verso 44. Juan 12, 44. Vamos a ver algunos textos que nos hablan de Jesús como el profeta, pero que Él es el cumplimiento de lo que se dice en Deuteronomio 18. Dice Juan 12, 44. ¿Sí lo dije ahí? ¿Sí les había dicho ese? Es que a veces leo un pasaje y he dicho que es otro. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. La palabra enviado, ustedes recuerdan que es apóstol o profeta también, según el Antiguo Testamento. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Jesús vino a hacer esa labor como profeta, a hablar lo que el Padre había dado a Él a decir. Devolvámonos a Juan 6 y vamos al versículo 14, Juan 6, 14. Entonces Jesús como profeta habla de parte de Dios, y eso es lo que un profeta hace, habla de parte de Dios, habla la palabra de Dios, lo que Dios dice, tal y cual se lo ha expresado. Dice en Juan 6, 14, aquellos hombres, después de la alimentación de los 5,000, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Que había de venir al mundo. Ellos entendieron, el pueblo de Israel entendió que cuando Dios le decía a Moisés que le iba a levantar un profeta de en medio de ellos, de sus hermanos, era Jesús. Ahora, ellos están entendiendo algo. El profeta que estaba enviando Dios, en este caso, cuando miran a Jesús, no era como los demás. Jesús era hijo de un carpintero, un matrimonio de dudosa reputación, pero ellos entendieron por las señales que precisamente Dios usaba al que quisiera, y había enviado a Dios, a su hijo a salvar y como mediador dentro de su propio pueblo, y no estaba en un palacio, sino que había crecido en medio de ellos, de sus hermanos. Ahora, ¿por qué es importante reconocer o hablar de Jesús como profeta? Un profeta habla la palabra de Dios. En ese sentido, todo lo que Jesús dice viene de parte de Dios, del creador del cielo y de la tierra. Y por lo tanto, el pueblo de Israel, no solamente, sino todo el mundo, debería estar anhelante de esas palabras, porque son palabras de verdad, son palabras que vienen de lo alto. Pero tristemente, muchas veces, incluso la misma iglesia prefiere escuchar otro tipo de palabras y consejos que las que vienen de Jesús. Porque a veces sus palabras son muy fuertes, sus palabras son muy fuertes, son revolucionarias. Por ejemplo, para el pueblo de Israel, decirles que Él era más que el templo, más que Moisés y más que los que vinieron antes que Él, cuando para ellos Abraham, Moisés, Jacob, Daniel y ellos eran casi que adorados, era quitarles todo su sistema de creencia y humanamente
devaluarlo para él colocarse por encima de todo. Entonces, en esa posición Jesús era para ellos algo impresionante. Jesús dijo en Juan 14:6, si ustedes me acompañan ahí, un pasaje muy conocido. Jesús dijo algo interesante. La gente decía que Jesús hablaba blasfemias y que hablaba mentiras y engaños. Pero Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús es la verdad, es decir, él no tiene la capacidad, bueno, él como hombre no miente, o sea, no puede mentir, porque está haciendo la voluntad de Dios como profeta. Si él hubiera dicho algo que contradijera lo que el Padre había enviado a decir, pues no era digno de confianza. Y cuando él dice, yo soy la verdad, él no está diciendo, yo de vez en cuando digo la verdad, como nosotros. Tal vez tenemos personas o nosotros mismos acostumbrados al engaño. Cuando decimos la verdad, muchos nos cuestionan, aunque estemos diciendo la verdad. Muchos como que, bueno, sí o no. O si le hemos dado la oportunidad a otro para tener confianza con él y esa persona ha sido mentirosa y nos está diciendo la verdad, bueno, como que hay que orar para creerle. Pero Jesús no estaba en ese sentido. Jesús no decía de vez en cuando la verdad, Él siempre habla, y no solo habla verdad, Él es verdad. Él, su ser, su esencia, su deidad, como mediador, todo, Él es verdad, pero dice siempre la verdad. Entonces cuando Jesús le dice al pueblo, arrepentidos o pereceréis, si ustedes no creen en mí, no pueden ser salvos, eso es verdad. Eso es verdad. Jesús dijo en Juan 3, al final, capítulo 20, Juan 3, 37, 18 en adelante, dice, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y qué condena a una persona? El rechazarlo a Él como Señor y Salvador. Eso es verdad. Entonces, si nosotros sabemos que eso es verdad y de repente somos fascinados por otra deidad, por otro medio para alcanzar la espiritualidad, nosotros estamos siendo tentados a algo riesgoso, porque solo podemos ser salvos por medio de Él. Todo lo que Él dice es verdad. Y esto nos va a ayudar a algo. Si tú no tienes a quién ir, puedes ir a Él, porque Él es verdad. Puedes confiar en sus palabras completamente. De manera que tenemos que colocar nuestro corazón en el consejo de Él, porque Él es verdad. No hay que buscar a nadie más. El humanismo, nada de métodos raros. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres tener esperanza, exhortación? Él es verdad. Él es verdad. Si Él dice que si no caminamos en luz nos vamos a extraviar, eso es verdad. Si Él dice que no edificamos nuestra casa sobre la roca, sino sobre la arena, y que cuando vengan las turbulencias vamos a caer, eso es verdad. Pero si Él dice que confiamos en Él y no vamos a caer, eso es verdad también. Si Él dice que su palabra nos hace limpios, eso es verdad. ¿Está luchando usted con el estrés, con adicciones, con la angustia, con desesperanza, con soledad? ¿Usted está luchando con algo? Él es todo. Usted puede ir a Él porque Él es verdad. La cuestión es que nosotros le creemos más al tarot, al almanaque de Bristol, ¿sí? a la chocuana que sale ahí en El País al final, chocuana que arregla todo, garantizado. Hay gente que busca eso, se fascina en eso. Y que se crea hasta un estigma por una región del país, ¿no? Sí, las chocuanas, o sea, eso no es así. Jesús es verdad, Él es todo. Él es el profeta, a Él oiréis, entonces podemos ir a Él tranquilamente. Jesús no solo se ve como profeta, se ve como sacerdote, como sumo sacerdote y como mediador. Busca ahí en tu Biblia Hebreos 3, Hebreos capítulo 3. Y es interesante y curioso que muchos creyentes, cuando empiezan a escuchar a Jesús, a leer su palabra, y lo que Él está diciendo choca con nuestro sistema de creencias y tradiciones, prefieren ir a otros métodos, a otras personas. Cuando Jesús nos dice que para tener vida hay que vivir en Él, en santidad, en obediencia, ahí sí buscamos otras personas.
Ah, pero Jesús perdona, ahí sí le buscamos solo para eso. Hay que buscarles para todo. En Hebreos 3 dice, en el verso 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Jesús es nuestro sumo sacerdote, nuestro sacerdote. Ahora, ¿qué hacía el sacerdote? El sacerdote lo que hacía era interceder entre Dios y el pueblo, el sumo sacerdote. Él era el que escuchaba a Dios, le expresaba esa palabra y voluntad al pueblo, escuchaba al pueblo y clamaba delante de Dios por el pueblo. Era el mediador. Pero como sacerdote, el sacerdote, el que no era sumo sacerdote, sino digamos un oficio más específico, se movía en el tabernáculo, le colocaba aceite a la lámpara, cuidaba que los panes y levaduras estuvieran bien, que representaban las 12 tribus de Israel, todo, oficiaba. Jesús también es sacerdote. O sea que Jesús puede estar llenando mi lámpara. Ahora, el pan representaba a Israel y era una esperanza. Jesús me da esperanza. Jesús no solo oficia entre Dios y yo, sino que Él me da todo. Entonces, hay una canción que dice, pon aceite en mi vida, Señor, algo así, de tu fuego en mi corazón. No la canto porque de pronto sí, le estallo los tímpanos, pero bueno. Pero saben, Jesús puede llenar mi corazón. Ahora, por la persona del Espíritu Santo. Jesús dijo que Él se iba a ir, pero que iba a enviar el Consolador. Y el Espíritu es la unción, el aceite en mi vida. Entonces, si el creyente necesita combustible para caminar, porque ya tal vez ya no da un paso más, ¿quién puede llenarlo? ¿A quién puede clamar? ¿A quién puede ir? A Jesús. Pero a veces, al no conocer a la persona de Jesús, vamos a las actividades. Es más, vamos a la iglesia. Y muchas veces creemos que venir a la iglesia y ser activista, eso me va a llenar a mí pero eso no me va a llenar, eso me va a agotar. ¿Cómo uno puede ser lleno del Espíritu de Dios? En una comunión personal con el Señor, tiempo de oración, clamor y obediencia a la palabra. El activismo no me llena a mí del Espíritu. Ahora, lo que puede hacer uno aquí es, en medio de estos estudios, es aprender cómo hacerlo. Pero el estar sentado aquí no me va a llenar del Espíritu. No nos va a llenar. Es la obediencia a la palabra que estudiamos. Si usted reconoce que Jesús es todo, que Él merece su tiempo, que Él merece sus confesiones, que Él merece su servicio, y que usted puede ir a clamar y hablar con Él y escuchar su necesidad, y usted y yo vamos a Él y obedecemos a sus respuestas, somos llenos del Espíritu de Dios. Paso a paso vamos siendo llenos del Espíritu de Dios. A veces queremos que la llenura del Espíritu Santo de Dios sea como ir a la bomba, echarle 10,000 de gasolina y arrancar. Pero no es así. La llenura tiene que ver con obediencia y disposición a las cosas de Dios. Ahora, Jesús es el sumo sacerdote. No solo intercede, me puede llenar, porque Él oficia. Ahora, como intercesor, es el que puede mediar entre Dios y los hombres. Ahora, estamos hablando de un Dios santo, poderoso, justo, misericordioso y un hombre pecador. Por eso se necesita un mediador. Porque el hombre no sabe cómo acercarse a Dios, cree que adora a Dios, pero realmente no lo adora bien, está perdido, está condenado por el pecado, necesita a alguien que haga el puente. Y en la primera carta de Pablo a Timoteo, me gustaría que lo buscaras, antecitos de Hebreo, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 5, Pablo habla de eso. Y muchas veces, cuando estudiamos este texto, dejamos unas cosas, le cortamos unas partecitas que creo que no deberíamos hacer, y se los voy a explicar. Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo mediador porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Ahora dice, el cual se dio a sí mismo por rescate de todos.
Entonces, solo hay un Dios. Noten esto, solo hay un Dios. Para conocer a Jesús como mediador, tengo que reconocer que hay un solo Dios, verdadero. Ahora, el mundo ha creado sus propias deidades. Satanás, de manera engañosa, ha creado infinidad, y a veces creemos que es Baal, Astarot y unos cuantos. Solo en la cultura hindú, creo que hay más de 2600 deidades y variantes, solo en esa cultura. Entonces, ¿cuántas deidades ha inventado el hombre o ha creído? Miren, hay un solo Dios, verdadero, uno solo Dios. De manera que los demás son falsos. O sea que si tú pones tu esperanza en esos ídolos falsos, vas a perderte. Pero bueno, ¿cómo yo me acerco a ese único y verdadero Dios? Porque, por ejemplo, en el río Ganges, para acercarse a su ídolo, se ahogan, se queman vivos, ofrecen muertos al fuego en el río Ganges, en la India. Y en otras partes del mundo, la manera de acercarse a sus ídolos es de una cosa vergonzosa. Algunos se mutilan partes del cuerpo, las ofrecen, se laceran el cuerpo, bueno, hay muchas cosas. Pero ¿cómo me acerco yo a Dios? Bueno, yo no tengo que sacrificar nada. Él sacrificó algo y es a su Hijo. Y ese Hijo es el mediador entre ese Dios verdadero y yo. ¿Cómo me acerco? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Pues tengo que ir a Jesús. Él es el sumo sacerdote. Y cuando se dice que Él es el sumo sacerdote, se habla inmediatamente o implícitamente de mediador. Él es el mediador. Ahora, no es el mediador como nosotros los conocemos. Sí, a veces hay amistades rotas y se dicen mentiras y el mediador lleva y trae mentiras para reparar todo. No, Él es verdad, ¿se acuerdan? Entonces, todo lo que Jesús nos muestre y promueve para que nos reconciliemos con Dios va a ser verdadero, pero Él lo va a hacer. Ahora, es entre un Dios santo y pecadores. O sea que si usted es pecador y solo hay un mediador, pero usted tiene un sistema de creencias que le ha enseñado que puede hacer 1000 cosas para acercarse a Dios, debería dejar todo eso y darse la oportunidad para que Jesús lo acerque al Padre. Ahora, nos cuesta porque queremos vivir reconciliados con Dios siguiendo en el pecado. Y el mediador no va a hacer eso porque Él es verdad. Él es verdad. Entonces muchos no se acercan a Jesús, como dice en Juan 3, porque no quieren que sus obras sean reveladas. Entonces cuando la iglesia trata de adorar a Dios, acercarse a Dios, pero a su manera, sin los preceptos de Dios y dejando a Jesús de lado, la iglesia está muerta. Realmente está muerta. Pero nosotros, al conocer a la persona de Jesús como profeta, pero como mediador, podemos antes vivir en libertad. ¿A quién le contaría a usted todas sus cosas? No solo las buenas, sino las vergonzosas. Bueno, Jesús es el mediador. Así que no tienes que venir a mí a confesarte delante de mi pastor, me confieso que... No. Ve a Jesús en lo privado, en lo secreto, y confiésate delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es el mediador. El hombre está acostumbrado a que tiene que ver a alguien. Incluso el hombre ha sido acostumbrado de una manera perversa a que alguien tiene que someterlo y que entre más duro sea ese sometimiento para algunos, más autoridad y como que verdad hay. Entonces, al inicio, cuando viene el sincretismo de la iglesia con el gobierno y todo este método de idolatría, el hombre cree que ese es Dios y se somete a lo que sea, pero no. Tenemos que someternos, dice la palabra, a Cristo Jesús. Ahora, Jesús es verdad. Jesús no nos va a dañar. Bueno, sí y no, porque Él va a arruinar sus planes, pero por unos planes mejores. O sea, si usted viene con un montón de cosas, Jesús es verdad y nos va a decir eso sí, eso no, pero para bien. Y es lo mejor que podemos vivir. Pero Jesús entonces es el que acerca al hombre, pero el que habla de parte de Dios al hombre. De manera que deberíamos
leer la palabra de Dios para conocer a Jesús. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Jesús es el único mediador. Entonces, hay un solo Dios y hay un solo mediador. No es uno de tantos mediadores. La persona que trate de acercarse a esa divinidad, a Dios, como le quiera llamar, pero no lo hace por medio de Jesús, a la manera de Jesús, está perdida. Y eso es lo que raya con muchas personas. ¿Cómo así? Entonces Dios es malo. ¿Cómo así que solo hay un mediador y Jesús? Claro, o sea, no todos los caminos van a llevar al Padre y a la salvación, uno solo. Pero ¿por qué uno solo? Ahora, ¿para qué más? O sea, ¿para qué más? Si solo hay uno que es verdad, y es Él. Pero nosotros queremos muchas opciones. Jugo de papaya, con azúcar, con poquita azúcar, azúcar morena, azúcar blanca, riopaila. Nosotros queremos muchas opciones, pero para Dios hay una que es suficiente y es necesaria, y es Jesús, no hay nadie más. Él es el mediador. Entonces, el sumo sacerdote también escuchaba no solo las peticiones, sino que exponía los pecados del pueblo y el Padre intercedía. O sea que Jesús, tú puedes ir y confesar tu pecado, lo que te oprime, lo que te destruye, y Él va a interceder al Padre por ti y por mí. Eso es interesante. Pero la iglesia, incluso cristiana, ha dejado indirectamente o sutilmente el oficio de Jesús como mediador a un lado. Porque es que si tú quieres ser salvo, tienes que ir a este retiro. Si usted quiere ser salvo, tiene que ir ahí. Ahí hay poder. Mire, el poder no está en un retiro. El poder no está ni siquiera en ir al agua a bautizarse. El poder está en Cristo, en su obra. Si yo voy a las aguas a bautizarme, porque he creído en Jesús, porque he nacido de nuevo y quiero identificarme con Él y públicamente exhibir que estoy muerto al pecado y vivir para Él, gloria a Dios. Pero se ha puesto el poder en cosas. Eso es dejar a un lado al que tiene el poder para limpiarnos. Muchas personas están esperando el próximo retiro para ver si en ese retiro sucede algo. Pero ¿por qué no esperar un minuto en mi casa, a solas, para estar con Él? Que Él es el mediador. Entonces la iglesia no conoce a Jesús, a su Salvador, y termina en un montón de cosas extrañas, que cuando se le habla de doctrina de Jesús, no, quieren cosas. No. Es como si yo estuviera casado con mi esposa, pero no querer hablar con ella, sino con su ropa. Es como llamar a mi esposa por la comida que me hace y no por ella, por su ser, por su persona. O sea, yo no me relaciono con las ollas, yo no me relaciono con la comida, ni con su foto. Yo me relaciono con ella, no con sus cosas. Pero al igual que en una relación, muchos se casan por las cosas de la persona y no por la persona. ¿Cómo termina o cómo puede ser un matrimonio cuando se unen por las cosas de la persona? Es un desastre esa relación. Porque el día que no se pueda, no hay relación, no hay común unión. Pero Jesús quiere una relación personal. Ahora, Jesús no solo es profeta, sacerdote y sumo sacerdote. Jesús es rey. Es rey. Ahí en 1 de Timoteo, miren en el 1:17. 1:17. Hay unos versos antes. Todo va muy bonito. Voy a buscar de Dios porque Jesús me entiende, porque Jesús me conoce, ¿sí? Pues miren, por tanto, dice Pablo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en Apocalipsis 17:14 dice que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, si Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, ¿qué debe hacer el pueblo ante un rey? Apocalipsis 17:14. ¿Qué debe hacer el pueblo ante un rey? Someterse, sujetarse.
pagar impuestos. Ahora, no vayan a asumir cuando digo pagar impuestos que son diezmos y ofrendas, porque algunos usan eso para eso. No, no, no. El pueblo obedece, el pueblo escucha a su rey. El pueblo se deja preparar por su rey. Cada reino pues tiene unos enemigos. Y esos enemigos tienen estrategias y quieren atacar. Y el rey dispone de trompetas, de comando, de ejército para estar preparados. Entonces, Jesús como rey merece toda nuestra obediencia, toda nuestra atención, merece toda nuestra santidad, nuestro servicio, merece todo de nosotros. Nosotros no lo merecemos, porque siendo Dios vino en lugar de destruirnos, vino a rescatar. Nosotros no lo merecemos, pero Él merece todo de nosotros. Ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el amo de amos. Las personas que usted tenga en su mente de suprema autoridad en el mundo, estas personas poderosas que se cree que es el 1% de toda la población y tienen el dinero del resto del mundo, Jesús está por encima de todos ellos. Y pueda que ellos no vean eso, pero cuando vengan a pedir por su alma, le van a tener que dar cuentas a Cristo Jesús. Toda rodilla se va a doblar ante Él, unos para adorarle en gratitud y otros para condenación. ¿Cómo así que tú eres el rey? Así va a suceder, lo muestra la Biblia. Entonces Jesús intercede por mí, su palabra es verdad, pero merece mi respeto, mi reverencia, mi obediencia. Y es increíble que nosotros reverenciamos y respetamos más otras cosas que al mismo Jesús. La iglesia misma prefiere leer libros de autores en lugar de la misma Biblia. La abre un domingo, un miércoles. No estoy diciendo que ustedes, pero a nivel general escucho muchas personas que dicen, es que fulano de tal dijo esto, es que sultano dijo esto. Pero es increíble que creyentes escasamente dicen, Jesús dijo esto, y por eso yo no lo hago, o por eso lo voy a hacer, por eso lo digo. No, es que tal autor dijo eso, yo lo creo así y así es. Y hay peleas, discusiones entre hermanos por un autor. Por un autor. Pero la palabra de Dios, ¿qué dijo Jesús? Y muchas veces nosotros decimos, ¿qué hubiera hecho Jesús en este caso? No, ¿qué hizo Jesús en esos casos? Porque Jesús ya hizo cosas en ciertos casos. ¿Qué hizo Él? Yo lo voy a hacer porque Él lo hizo. ¿Qué dijo Jesús en esto? Eso es mi palabra, porque lo reconozco. Ahora, la sujeción, la obediencia es merecida de parte de Él. Es merecida de parte de Él. Entonces, si nosotros logramos ser convencidos de que Jesús no es Dios, de que Jesús no es el Señor, no es el Salvador, vamos a poder obedecerle a cualquier otra persona antes que a Él, y eso va a distorsionar nuestra fe, va a dañar nuestra relación con Dios, y el hombre va a terminar extraviado. Pero Jesús es el Rey de Reyes. Ahora, lo interesante es que el ser humano nace y ha sido creado con capacidad de sujeción y obediencia. Cuando usted ve esas marchas, no queremos someternos, no queremos gobiernos. Si ustedes ven todos los protestantes y todos estos, bueno, no protestantes evangélicos, sino estos que están protestando por ahí en marchas y revoluciones, tienen un líder. Los que claman por libertad y que no quieren sujetarse a un gobierno corrupto, hay alguien que los dirige. Todos son dirigidos por alguien. Ahora, para que nuestra vida no tenga un extravío y no vayamos a ser heridos al final, tenemos un Rey de Reyes que es santo, justo, verdadero, y a Él podría someternos. Eso es lo mejor que podemos hacer. Pero la iglesia no conoce esto. No quiere conocerlo porque quiere fuegos artificiales, quieren que le diga lo que quiere. Muchas sillas vacías no están solo en las iglesias por la pandemia, es porque cuando se les expone la palabra y se les enseña que tienen que vivir en obediencia al Padre, a Jesús en santidad, que su pecado los condena, no vuelven. Y van a un lugar donde les dicen lo que quieren oír. Claro, ahí sí, pero Jesús es verdad. Ahora, Jesús no solo es rey, Él también es el juez. Y en Romanos 14:10, si usted busca ahí Romanos 14:10,
porque Jesús lo vemos como juez en dos sentidos: juez para el creyente y juez para el que se pierde. Increíble que todo ser humano, después de la muerte y al final, va a estar delante de Jesús. Todos. Unos para salvación y otros para condenación. Ahora, lo increíble de esto, y los poníamos en el libro de Apocalipsis, es que ese juicio va a ser en el trono blanco. O sea, el juicio final va a ser en la presencia de Dios. O sea, que el que va a ir a la condenación va a ver de lo que se perdió. Eso es terrible. Eso me ayuda a entender por qué en el Antiguo Testamento, sobre todo, dice que Dios es terrible. Ahora, no en el aspecto terrible de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Terrible en qué? En que sus obras son poderosas y son como son. Son como son. Son como son. Ahora dice en Romanos 14:10: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es una expresión para hablar de un juicio que se le va a hacer al creyente. Ese es un juicio para el creyente. Ahora, ¿ese juicio para qué es? Eso está en 2 Corintios 5:10 también. ¿Para qué es ese juicio o ese tribunal de Cristo? Para que se le haga un reconocimiento al creyente según sus intenciones. Es decir, digamos, todos los que estamos aquí somos salvos, vamos para el cielo, pero algunos hicimos cosas sin la intención adecuada. Entonces yo vine, enseñé hoy porque pues, yo soy el pastor y tengo que enseñar algo ahí, pero no quería. Esto no me lo va a cobrar entonces, no me lo va a recompensar el Señor. No me lo va a recompensar. Entonces el creyente tiene que medir cómo hace sus cosas, cuáles son las intenciones de su servicio. Y según eso son unas recompensas que pondremos a los pies de Cristo también. O sea, no vamos a hacer más ni menos. El tribunal de Cristo es para el creyente, ahí no son perdidos. Usted y yo vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Entonces, usted estaba por ahí viene el pastor. Sí, entonces va el pastor, se va el pastor y ya. No, o sea, si usted está haciendo cosas para mí y no para su amo, él sabe la intención. Esas obras no tienen recompensa, así que no haga nada por mí, es para él. Ahora, en Juan 5:22, si nos devolvemos a Juan 5:22, dice, Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. No, yo en Jesús no creo, yo creo en Dios. Bueno, usted no honra al Hijo, entonces al que usted llama a Dios, lo está deshonrando. Si usted quiere acercarse al verdadero Dios, debe honrar a Jesús. Él va a juzgar a todos. Al final en Apocalipsis los libros van a ser abiertos. Los libros van a ser abiertos. ¿Quién va a juzgar? Jesús. Ahora ahí en Apocalipsis, si usted nota, es el que se perdió diciéndole a Dios: yo merezco ser salvo. Yo hice esto, lo otro, aquello. Yo hice buenas obras, le di a los huérfanos, a las viudas. ¿Qué va a decir el Hijo? Tal vez. Bueno, pues yo soy el Salvador y tú no creíste en mí. Tus buenas obras no son suficientes. Es una idea, ¿no? Es una idea más o menos. No dice el texto así. Él va. O sea que todas las personas, toda la creación, en algún momento, todos, absolutamente todos, van a mirar a Jesús. En algún momento. Y los que decíamos en algún momento tal vez, no, yo no creo, o dicen todavía, van a creer, pero no va a haber más opción. Y ahí viene el lago de fuego y la eternidad. Eso es lo que le muestra. Entonces, ¿qué gano yo con saber que Jesús es el juez? Hay varias reacciones que usted puede tener ante un juez: quejarse, renegar o creer, sujetarse. O sea, si Jesús es mi juez,
Si Jesús es el juez, el que va a juzgar y el que ve mi fe, pues yo debería ir a Él. O la otra opción es, vamos a ver si es verdad o no. Bueno, yo no le recomiendo que juegue con eso. Muchas personas reaccionan así, yo hago esto, Dios sabe que yo soy bueno. Claro, Dios sabe que usted hace cosas buenas. La misma Biblia dice que gente mala hace cosas buenas. Pero en un asunto de salvación y eternidad es diferente. Jesús, al que muchos rechazaron, Él los va a juzgar. Pablo es un buen ejemplo de eso. Iba en contra de la iglesia, camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, para convencerlos de que Jesús era un farsante. Es lo que él quería. Jesús viene a él al encuentro y Pablo dice, ¿quién es usted? ¿Quién eres, Señor? Cuando Jesús le dice, yo soy al que tú persigues, Jesús, Pablo después de eso dice, ¿qué quieres que yo haga? O sea, Pablo reconoció lo que estamos hablando y su vida cambió totalmente. Él reconoció todo eso. Eso en cuanto a los oficios de Jesús. Ahora, quiero que pasemos a otro aspecto de la persona de Jesús, y es la obra de Jesús, que la podemos ver en tres aspectos: la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. Jesús entonces es nuestro sacerdote, es juez, es rey, merece todo de nosotros, pero también vino a hacer una obra específica: a morir, a resucitar y a ascender a los cielos. Primera de Juan 3:5, primera carta de Juan 3:5, nos habla de la muerte y de la obra de Jesús. Primera de Juan 3:5, y esto es supremamente importante, y yo creo que debe ir unido a los oficios de Jesús. Debemos estudiar esto juntos. En el verso 1 dice, mirad cuál amor nos ha mostrado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:5, versículo 1. Por esto el mundo no nos conoce. Ahora, adelantémonos hasta el verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, la obra de Jesús se ve en tres aspectos: muerte, resurrección y ascensión. Cristo murió por nuestros pecados. Dice, para quitar nuestros pecados. Cuando Jesús vino, no vino a reparar familias rotas. Ahora, Él tiene el poder para hacerlo. Es más, cuando una persona cree en Él y lo sigue en amor, la persona se vuelve solución para la familia. Un aspecto positivo, porque ya no va a vivir en el engaño y con los rencores de antes. Pero Jesús vino a morir por nuestros pecados. Entonces, la obra de Jesús debe ser de suprema importancia en cuanto a su muerte. Jesús vino a expiar nuestros pecados, y en el Antiguo Testamento la expiación se hacía con animales, con un cordero, y la sangre cubría temporalmente nuestro pecado. Entonces cada rato tenían que hacer sacrificios. Imagínense qué presupuesto alcanzaría si tuviéramos que ir a pagar diariamente con un animal por nuestros pecados. Habría que tener suficiente lana, porque cada cuánto pecamos, y si cada pecado necesita ser expiado o cubierto con un animal, pues necesita, o sea, eso lo que hace es agotar al pueblo, llevarlo a un punto donde diga, no puedo más con esto. Pero Jesús vino a expiar nuestros pecados. Él murió una sola vez y su sangre no cubre nuestro pecado, limpia nuestro pecado. Es diferente. Entonces, la muerte de Jesús es es la expiación por nuestros pecados. Por eso Juan dice, ahí en el capítulo 1, la primera carta, por eso Juan dice en el capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces Jesús no solo es el rey, el sumo sacerdote que intercede, Él es la expiación. Entonces muchas personas quieren acercarse a Dios, pero con un sistema religioso de sometimiento.
ir a Cristo Rey, a las Tres Cruces de rodillas. Yo vi personas, recuerdo hace muchos años, fui con alguien y desde mi casa se fue descalzo hasta Cristo Rey y la Virgen de Yanacona, descalzo. Y fue y volvió porque quería pagarle algo a Dios. Quería ofrecer un sacrificio. Y para mí era admiración, yo estaba pues pequeñín. Bueno, menor. Pequeñín, sí, menor. Ahora, Jesús es la expiación. En ese sentido, usted no tiene que ir a Cristo Rey ni de rodillas ni descalzo. Pero tiene que confesar y apartarse de su pecado para que la expiación cobre bien en su vida. Ahora, el hombre quiere confesar, pero no quiere apartarse. La expiación no tiene sentido ahí para nosotros. Pero si nosotros confesamos y reconocemos que le hemos fallado a Dios y nos apartamos de maldad por la fe en Jesús, con fe en Él, nuestro pecado, dice ahí, es perdonado y limpiado. No necesitamos nada más. La cuestión es que cuando el hombre quiere confesar, pero no arrepentirse y apartarse, se va a confundir. Y si así ha aprendido, pues más, ha sido engañado. Por eso muchas personas continúan en sus mismos pecados, porque solo quieren confesar y no apartarse. Entonces la expiación va a obrar en su vida, en el sentido de que usted cree, se arrepiente y se aparta. Y usted va a ser una persona nueva. Entonces, a través de la muerte en Jesús, tenemos el pago por nuestro rescate, la expiación. A veces decimos es que yo no le importo a nadie. Bueno, pueda que usted no le importe a muchas personas, pero a Cristo, a Dios sí, porque Él dio su vida en su rescate, en su rescate. Entonces, cuando yo por ejemplo, yo sufría de la estima y todo ese asunto, sí sentía mucho abandono de pequeño y problemas de existencialismo, pero al entender el amor en este aspecto, no me vayan a tomar a mal, puedo ver que yo soy importante para alguien. Y saben, aunque mi familia y algunos me hacían el feo y me despreciaban por lo que yo era, Dios me amó tanto que pagó rescate por mí. Entonces no me importa lo que otros piensen y mi estima no se basa en lo que alguien diga, sino en lo que Dios dice, lo que Dios hizo, lo que Jesús ha hecho por mí. Así que si usted no me quiere llamar, no me quiere saludar, yo no me voy a morir por eso. O sea, parece feo que lo esté diciendo. ¿Por qué? Porque mi vida, mi salud espiritual, moral, emocional y sentimental no depende de la gente. Depende de lo que Cristo y Dios ha hecho por mí. Ahora, si usted tiene una estima basada en lo que Dios dice, ha hecho y ha dado por usted, usted va a vivir tranquilo. No se va a desesperar. Ahora, no estoy diciendo que eso cancele el deseo de un esposo o una esposa. No estoy diciendo eso. Porque es parte de nuestra naturaleza. Dios nos creó para convivir, procrearnos y tenemos esa parte, claro. Pero en cuanto al existencialismo y propósito en la vida, puedo estar solo. Porque Dios es el que me ha dado todo eso. ¿Sí me entienden? Entonces, el pago por el rescate es importante que la iglesia lo conozca. Pero muchas personas dependen de su líder, de su pastor. No son nada sin ellos. Porque muchos los han llevado de una manera sugestiva a que dependan de ellos. Y han logrado hacerlo. ¿Cómo? Haciendo a un lado la persona de Jesús en la iglesia. Entonces, pastor, ¿qué hago? Fulano de tal hace esto. Nunca van al Señor. Entonces, la iglesia, ¿a quién le sirve? ¿Al hombre o a Cristo? La iglesia tiene que saber a Cristo. No, es que no tengo propósito. Usted tiene propósito y se lo da a Cristo. Por eso murió por usted. Es que no puedo con mi pecado. Cristo murió para limpiar su pecado y que usted no sea más esclavo de Él. Más esclavo de Él. Y principalmente para que no seamos condenados por nuestro pecado. Estamos separados, pero Cristo murió para que no seamos condenados. Si usted cree en Él, el pecado que lo separa de su comunión con Dios, de mi comunión con Dios, queda a un lado.
Y puedo ser llamado hijo, puedo ser llamado amigo de Dios, soy un siervo de Dios. Entonces la obra de Cristo se ve en su muerte, pero también en su resurrección. A veces nos quedamos con la muerte, no, Jesús, como, sí, y se lo imagina uno pues lacerado, y claro, o sea, ¿quién no se va a imaginar eso? Pero Jesús no quedó ahí, en una cruz colgado. Jesús resucitó. Y miren lo que dice Pablo en 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 15, verso 12. La obra de Jesús se tiene que reconocer en muerte, resurrección y ascensión. Y todo eso es importante para nosotros y para conocer su oficio. Dice, pero si se predica, si estamos ahí, 1 Corintios 15, 12, si se predica a Cristo, de que no resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Jesús resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Muchas personas dicen, pero ¿cómo Jesús resucitó? Muéstreme. Yo no le puedo mostrar en fotos ni en un video, pero hay varias maneras de comprobarlo, por los testimonios de la palabra, por la misma escritura. Cuando Jesús asciende y está en el monte de la transfiguración, le dice a sus apóstoles, no digan nada hasta que lo que tiene que suceder al final acontezca. ¿Ustedes creen que ellos hubieran dado su vida si Jesús no hubiera resucitado y fuera sido un falsarte? Y todo a lo largo de la historia, los mártires, jamás. Es más, hay otra evidencia de la resurrección de Jesús, y es la obra del Espíritu en usted. O sea, si usted ama a Dios, si usted cree en Jesús, si usted quiere vivir para Dios, eso no es una obra nuestra, eso es de gracia por el Espíritu. Si usted ha intentado alejarse pero ha sido convencido al arrepentimiento, ¿quién lo restauró? Si usted mismo no puede. Nosotros queremos vivir en placeres. El Espíritu hace eso. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó y Él dijo, yo me voy, pero voy a enviar el Consolador que los va a guiar a toda la verdad. Entonces ahí está, una evidencia tangible en nosotros, no visible, de que el Espíritu y que la resurrección está. Entonces Jesús resucitó, Él no está muerto, no está muerto. La obra entonces se ve en muerte, resurrección. Y también se ve en la ascensión de Jesús. Cuando ustedes ven en el libro de Hechos, si me acompañan a Hechos capítulo 1, les puedo dar un ejercicio. Traten de leer en sus casas el último capítulo de Lucas y el primer capítulo de Hechos juntos. Traten de leerlo juntos, porque es el mismo autor y es la continuación del relato. Lo pueden hacer en su casa. Dice en el capítulo 1, verso 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús fue levantado. Jesús murió, resucitó, 40 días con sus discípulos, con las personas, más de 500 lo vieron, dice el libro de los Corintios, pero fue llevado al cielo, ascendió. Ahora, cuando Jesús asciende al cielo, está mostrando que Él como mediador, pues es verdad, y que el camino al Padre está dispuesto. Y también Él dijo, consumado es. También Pablo dice acerca de Jesús que está sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo está sentado si no ascendió? Sino que tal vez, como dicen algunos, murió. Imposible. Y si Jesús no está sentado a la diestra del Padre, si Él no ascendió a los cielos, primero que todo, estamos perdidos. Segundo, necesitamos un mediador entonces. Y tercero, ¿a quién le oramos nosotros si no hay mediador? O sea, esto no sirve de nada, no hay esperanza. Pero Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque resucitó y de esa manera puede ascender siendo santo, sin pecado y sin mancha, para interceder, para mostrar al mundo que Él es el único camino, la verdad y la vida.
Y además de que no se necesita ningún sistema religioso para ser salvo. Resulta que dice que Jesús está a la diestra del Padre y dice que Cristo está sentado. Ahora, uno se imagina al Padre y a Jesús ahí a un ladito, ¿cierto? Así como, bueno, aquí estoy con el Padre. Pero eso no es lo que quiere decir. La palabra sentado es que ya hay un descanso de la obra redentora. O sea, Jesús no está preocupado a ver cuándo va a venir a salvar a su pueblo. Él ya lo hizo. Es decir, consumado es que ya descansó de su obra expiatoria. Ya no hay nada más que hacer para esperar al hombre. Está esperando su momento para venir por su iglesia y para el juicio final y todo esto. Y eso me debe llevar a mí a algo, y es a acercarme a Dios libremente. El velo se rompió. Yo no necesito ahorita sistemas religiosos para ser salvo. Puedo ir a Él por medio de Jesús, porque ascendió. O sea, una cosa es que Jesús hubiera muerto, su cuerpo hubiera quedado en la tumba y su espíritu, como el ser humano, para nosotros, Él es ser humano también, pero no como nosotros, pues, Él resucitó. No hubiera posibilidad de ni identificación. Pero Jesús resucitó y en un cuerpo, como compartió con sus discípulos, así ascendió. O sea que Él está ahí, escuchándome todo el tiempo, todo momento. Dice Pablo en Romanos 8:34. Con este pasaje terminamos. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y además el que está a la diestra de Dios. ¿Cómo llegó ahí? Pues ascendió a los cielos. Dice, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Dígame, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Nadie. Pero eso no se puede basar en la repetición. ¿En qué Pablo basa de que nadie me puede separar del amor de Cristo? ¿Qué dijo en el 34? En su ascensión. O sea, basado en su muerte, resurrección y el que está a la diestra del Padre, basado en esa verdad, Pablo puede decir, como mi Salvador está ahí, es Dios, resucitó. Nadie me puede separar del amor de Dios. Nadie, nada, ni angustia. Entonces, en angustia, en tribulación, persecución, hambre, espada, peligro, desnudez, ¿qué podemos hacer? 24/7, 24 horas los 7 días. Interceder. Usted está en angustia, está sufriendo por algo le agobia, puede ir a Él. No, es que Dios debe estar muy ocupado. No, el ocupado tal vez es usted. Él es suficiente, porque es Dios. ¿A qué hora será que Jesús me puede escuchar? ¿De 6 a 7 me das una cita? No tiene que esperar a eso. Interceda. Cualquier tiempo, porque Él está ahí. Órale a Él. Entonces Jesús es Dios. Y vemos sus oficios como nuestro rey, nuestro profeta, Él es verdad. Pero aparte de eso, murió por amor por nuestro rescate. Usted vale, pero por el amor de Dios es lo que vale. Y eso lo demostró en Jesús. Ahora, no tenemos que quedarnos con un amor lejano de Dios, sino que como Él ascendió y está a la diestra del Padre, podemos acercarnos todo el tiempo. Cualquier día, en cualquier momento, en cualquier situación. Oremos. Oremos y que esto nos sirva para relacionarnos con nuestro Dios de la manera adecuada. Vaya Jesús. Yo no sé usted cómo llegó acá. ¿Cómo está su corazón? Como en este momento. Por los que están escuchando, yo no conozco el corazón de ustedes. No conozco sus necesidades más profundas, sus dudas, sus angustias. Y sea lo que sea que esté sucediendo, tenemos un Salvador justo, bueno, merece obediencia, respeto, merece toda nuestra atención, merece nuestro tiempo en servicio, nuestra santificación,
podemos ir a Él en cualquier momento. Entonces, no tenemos que buscar métodos, tradiciones o personas para sentirnos satisfechos y escuchados. Obviamente, uno quiere hablar con alguien, pero que el principal sea Jesús. Él es vivo, es una persona, no es una imagen por ahí disecada en una cruz. La cruz está vacía, la tumba está vacía. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo y te pedimos que tu palabra sea para nosotros suficiente. Y en este momento, Señor, solo te pido que nos ayudes a conocerte más, a relacionarnos contigo. A veces creemos que Jesús todavía es como una imagen por allá en un cuadro. A veces olvidamos que es la mejor persona en la que podríamos confiar, porque es Salvador, porque ha dado su vida por nosotros. Es confiable, es verdad, es sincero, justo. Ayúdanos a acercarnos más a ti, Dios, y que tu iglesia, Padre, en general, pueda girar alrededor tuyo. Eso es lo que deberíamos hacer. Y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Que los bendiga y bueno, no, nos vemos, si Dios quiere, dentro de 8 días. Y bueno, se han guardado sus diezmos y ofrendas, ahí están los alfolíes a la salida.